Padre bendito, Señor, te queremos dar muchas gracias, Padre, porque tú nos has dado una Biblia que contiene muchas enseñanzas, de verdad muchas joyas, pero sobre todo, Padre, tiene aquí un testimonio que es un testimonio vivo, que es la vida de Jesucristo, que es la obra que Él realizó por nosotros, que es el plan perfecto que tú diseñaste para que nosotros como hombres y mujeres podamos encontrar la solución al problema de desobedecerte, al problema del pecado, Padre. Y te queremos pedir que este estudio, esta predicación que tú tienes preparada y que voy a dar, sea útil para esos propósitos, para que podamos conocer más de tu plan, de tu voluntad, tomar de ahí una enseñanza que podamos aplicar a nuestra vida personal, pero también, Padre, que podamos entender cosas de este plan, cosas de tu diseño perfecto, para que a partir de ellas podamos también utilizarlas con fuerza para compartir a otros la buena nueva del Evangelio, el que hay una solución a este problema grave y que la solución eres tú. Acercarnos a ti, declararte como nuestro Señor y Salvador. Te pedimos, Padre, que nos acompañes y que tú dirijas todo lo que conversemos el día de hoy, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, en esta ocasión vamos a cambiar un poco lo que veníamos haciendo las semanas anteriores, que eran los estudios de Mateo, para dedicarnos a un estudio relacionado con los acontecimientos de la Semana Santa, ¿no? El estudio se titula El huerto de Getsemaní, ¿sí? Y el versículo en donde nos vamos a centrar, aunque vamos a leer algunos otros, está en Marcos, capítulo 14, versículo 32. Si me ayudas leyéndolo, por favor, Miriam. Marcos 14, 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Sí, este es el versículo que vamos a analizar. Vamos a dar el contexto de qué pasó antes de este momento y todo lo que se desprende como enseñanza de lo que ocurrió en este huerto de Getsemaní, ¿sí? O también conocido en el Monte de los Olivos, ¿no? El huerto de Getsemaní, ¿sí? Bueno, primero, como se ve en el propio versículo, dice, vinieron, o sea, Jesús y alguien más, o sea, Jesús y sus discípulos, ¿no? Pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo oro, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a situarnos en tiempo, ¿no? ¿Dónde está este huerto? Pues en Jerusalén, en el área geográfica de Jerusalén, ¿no? O sea, Jesús ya había llegado a esta ciudad y en compañía de sus discípulos tenían algo importante que realizar, que como todos los judíos acudían en esta época del año a Jerusalén a celebrar la Pascua, ¿sí? Y esta Pascua es una celebración que Dios mismo había instituido como un recordatorio de cómo Dios liberó a su pueblo y los salvó en aquella época, en la época de Moisés, ¿no? En la época en la que el pueblo hebreo estaba siendo oprimido por los egipcios, ¿no? Entonces, primero veamos eso, ¿no? Veamos en Éxodo, capítulo 12. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Éxodo, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 3, luego vamos a pasar al 8, al 11 y al 14. Se los voy a ir mencionando
conforme los leamos. 12, 3. Primero el 3, si me auxilias, Loren. Sí, 12, 3. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Sí? Ahora vamos al 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ahora el 11, por favor. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Ahora el 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Sí? Entonces esta es una fiesta que en principio está establecida por Dios. Número 2, es una fiesta en lo que consiste en memorar, en rememorar, ¿no? En recordar un evento en concreto, que es justo esta salvación que Dios realizó con su pueblo, ¿no? Realizó a través del derramamiento de sangre, ¿no? Recordarán que para que esta plaga, la última plaga que azotó Egipto, que era la muerte de los primogénitos, no afectara al pueblo hebreo, ellos tenían que, con sangre de cordero, hacer una señal en sus puertas. Y entonces este destructor se pasaba de largo, ¿no? Entonces es lo que se está conmemorando. Y lo que dice el versículo 14 también nos dice algo muy importante. Dice, lo celebraréis como fiesta solemne. O sea, no como cualquier festejo, sino es una fiesta de guardar, ¿no? Algo que tiene que tomarse con seriedad, ¿no? No como ir a la playa y poner la banda y quejarse después del ruido, ¿no? Como han estado pasando en Puerto Vallarta, ¿no? No, aquí es una fiesta solemne, o sea, es una celebración en la que honramos a Dios, ¿no? O sea, esto es lo que les pide al pueblo judío, al pueblo hebreo, Dios, para que lo repitan durante sus generaciones. Entonces, lo que estaba haciendo Jesús en Jerusalén en esa época del año era ir a celebrar la Pascua, ¿no? Entonces veamos qué siguió aconteciendo ya en la época de Jesús. Vamos ahora a Marcos 14, muy cerquita de nuestro versículo. Marcos 14, versículos 12, y luego nos saltamos al 16. Marcos 14. Primero el versículo 12, luego el 16. 12. Marcos 14, 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Así es, y luego el 16, por favor. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho. Y prepararon la Pascua. ¿Sí? Entonces, eso era lo que estaba haciendo Jesús en ese lugar, ¿no? Estaba preparando la Pascua. Estaba preparando la Pascua en la memoria como estaba descrita en Éxodo. Pero bueno, lo que nosotros sabemos como cristianos es que además estaba preparando la Pascua pues, más grande, ¿no? Que era este sacrificio del Cordero, es decir, de Él para salvación pues, de todos nosotros, ¿no? O sea, estaba ahí con doble Pascua de propósito, ¿no? O sea, este festejo, esta celebración, esta celebración solemne, esta fiesta solemne, pero también estaba preparando aquello a lo que venía a realizar, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos entonces es que la festejo de la Pascua efectivamente lo tuvo Jesús, ¿no? Y
posterior a esa celebración solemne es que él va y realiza los acontecimientos que vamos a ver en el huerto de Getsemaní, ¿sí? Entonces ese es el, vamos a decir, el lugar y el momento, ¿no? O sea, como decimos los abogados, las circunstancias de tiempo y modo, ¿no? Tiempo, modo y lugar, ¿no? O sea, era lo que estaba aconteciendo y eso es lo que explica que Jesús estuviera en este lugar, ¿no? Ahora bien, en esa cena en la que festejó Jesús esta Pascua, dio grandes enseñanzas, muchas, ¿no? O sea, las podremos echarnos, yo creo que toda una serie de estudios sobre de esa, que mucha gente la llama la última cena, ¿no? El lavamiento de los pies, el nuevo anuncio de lo que le iba a acontecer, el identificar a quién estaba de su lado y quién lo iba a traicionar, ¿sí? Y muchas enseñanzas y muchas recomendaciones que hizo para cuando él ya no estuviera, ¿no? Pero nos vamos a pasar vamos a decir, este gran pasaje para concentrarnos en los hechos que vienen a acontecer inmediatamente después, ¿sí? Terminando esa fiesta de conmemoración solemne, lo que hace Jesús es ir a este huerto en el llamado Monte de los Olivos. ¿Por qué? Porque pues ahí lo que plantaban eran olivas que se usaban pues para extraer de ellas aceite de oliva. Y entre más puro es este aceite, pues tenía ciertos usos. Algunos usos, por ejemplo, eran, de ahí se extraía aceite con la que se nutrían los candelabros y daban luz, ¿no? Entonces era también uno de esos usos. Entonces era un monte identificado, famoso, etcétera, pero además era un monte en donde Jesús ya acudía a orar sobre todo, ¿no? Veamos, por ejemplo, Lucas 21:37, ¿sí? Que también nos va a decir la actividad que realizaba Jesús en este lugar, ¿no? En el Monte de los Olivos. Lucas 21:37. Jesús, por favor. Y enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos. ¿Sí? Ahora 22:39, por favor. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. ¿Sí? Entonces lo que vemos es que ese lugar era uno de esos lugares en donde pues, Jesús hacía algo que es importantísimo y que lo vemos en los 4 evangelios, ¿no? Que una actividad importante de Jesús es orar, ¿no? Oraba para agradecer al Señor, ¿no? Recordemos, cuando multiplicó los panes, inició agradeciendo al Señor, ¿no? Oraba cuando enseñaba a sus discípulos, dice aquí, enseñaba de día en el templo y de noche saliendo, se estaba en el monte que se llamaba Los Olivos. Y en el siguiente versículo, Lucas 22:39, y saliendo se fue como solía, es decir, ya era cliente frecuente, ¿no? Ya tenía la costumbre, ¿no? De ir al monte de los Olivos, en donde también estos discípulos lo seguían, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que vemos es que Jesús ya conocía este lugar, y era un lugar entonces donde tenía un encuentro importante, ¿sí? Ahí encontraba el lugar donde se comunicaba con el Padre, ¿no? Donde tenía, como les hemos dicho, línea directa con Él, ¿no? Y esa es una cosa que es de destacar, ¿no? Jesús ya conocía este lugar, el Monte de los Olivos, y la actividad principal que hacía en ella era orar, ¿no? Veamos otro versículo que muestra que ya había un conocimiento de ese lugar. Veamos Juan 18:2, ¿no? Juan 18:2.
que ahí narra un hecho que es un poquito posterior, pero que nos dice que ya era un lugar conocido por Jesús y sus discípulos. Y tan lo conocían que ya sabían que ahí iba a estar. Miren, por favor, Juan 18, 2. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. ¿Sí? O sea, se reitera, ¿no? Jesús al Monte de los Olivos acudía de manera frecuente, ¿sí? Ahora, esto es relevante y ese es el primer dato importante que es importante llevarnos de este estudio el día de hoy. Que entonces Jesús eligió estar ese día después de la celebración de la Pascua en el huerto de Getsemaní, justo antes de ser detenido y sometido a los tormentos y suplicios. O sea, Jesús eligió voluntariamente ese lugar. Y eso nos muestra y nos da enseñanza. ¿Sí? Jesús eligió el huerto de Getsemaní. ¿Para qué? ¿No? Bueno, lo vamos a ver en varios versículos. Vamos a Marcos, ¿sí? Un par de libros antes, Marcos 14, 32, que es el que estamos analizando, ¿sí? Vinieron, pues, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. ¿Sí? En tanto que yo oro, ¿sí? Aquí nos está diciendo que en tanto que yo me escondo, ¿no? Porque sabía que venía la detención, sabía que el traidor ya lo estaba acusando y estaba en complicidad con los que lo iban a aprender, ¿no? No, o sea, lo que estamos viendo es que en tanto que yo oro, ¿no? Entonces, lo primero que muestra con esta actitud es de confianza, ¿no? De dominio de las cosas que van a ocurrir, ¿no? Veamos también Juan 17, versículo 1, luego pasaríamos al 4 y luego al 5. Héctor, por favor. Juan 17, 1 primero. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Luego el 4, por favor. Dice: Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora el 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Sí? Ahora fíjense, esta oración con la que realiza en este huerto, no sé a ustedes, pero a mí me proyecta completa confianza, ¿no? Dice, estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. O sea, sabía que el tiempo se iba a cumplir, que la profecía, lo que estaba dicho de él, iba a ocurrir, ¿no? Además sabía que esto era inminente, iba a ocurrir esa misma noche. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. O sea, Él va a completar el plan que está en el diseño del Padre. Entonces, lo va a realizar, ¿no? Yo te he glorificado en la tierra, es decir, he llevado una vida sin pecado, he cumplido todas las cosas que me has pedido y te he obedecido siempre, ¿no? He acabado la obra que me diste que hiciese, ¿sí? O sea, ya las cosas que tenía que decir, las ha dicho, las transmitió, enseñó a sus discípulos. Y ahora dice el 5, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Sí? Entonces, este mensaje, que es un mensaje de certeza y confianza que tiene Jesús de que estas cosas van a ocurrir, pero que además van a ser para la gloria de Dios, nos transmite algo muy importante, ¿no? Que está confiado y en ese lugar va a ocurrir ello, ¿no? La pregunta que yo te hago, y es como una pregunta que nos hacemos para reflexionar, es
si nosotros, cuando sabemos que viene una dificultad, tenemos esta confianza que tiene Jesús en el Padre, ¿no? O sea, ya sabemos, a veces, pues las consecuencias de algunos actos, ¿no? O pues sabemos que algo nos puede ocurrir o estamos pasando por alguna prueba o alguna dificultad. ¿Y cómo oramos al Padre, no? Oramos con confianza de que con todo y lo que pase, aunque sea que lo preveamos una dificultad y algo muy terrible, Dios va a cumplir su plan y vamos a tener victoria, ¿no? La victoria de que las promesas del Padre se van a cumplir, ¿no? Porque si no creyéramos que el Padre tiene poder para cumplirlas, si no creyéramos que el Padre es fiel para llevarlas a cabo, pues entonces estamos perdidos, ¿no? Lo que vemos de Jesús, y que esa es la enseñanza, una de las enseñanzas del estudio de hoy, es que Jesús tiene plena confianza en la certeza de lo que va a ocurrir y que al final de todo va a existir victoria, ¿no? También podemos decir que además de que elige el lugar del huerto de Getsemaní para proyectar la confianza, Jesús también lo elige para manifestar su sabiduría, ¿no? Y porque además ahí había dado él también, como hemos dicho, grandes enseñanzas. Veamos, por ejemplo, Marcos capítulo 13, versículos 3 y 4. Si me ayudas con eso, Jesús. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Sí, entonces ese también es un lugar importante porque ahí enseñó cosas que habían estado, vamos a decir, guardadas y que se las pasó al conocimiento de los que eran cercanos de él, ¿no? Que eran los que le podían preguntar estas cosas tan relevantes y tan importantes, ¿no? ¿Cuándo van a pasar estas cosas? O sea, ¿cuándo se va a cumplir la profecía de este Mesías que va a resolver el problema del pecado del hombre, ¿no? No querían preguntar todo eso, ¿no? Pero era lo que estaba dándoles Jesús de manera continua, ¿no? En los estudios de Mateo que hemos visto en las últimas semanas, pues hemos revisado que de continuo les iba anunciando que se iban a cumplir estas cosas, ¿no? Que él tenía que morir, tenía que padecer y tenía que resucitar, ¿no? Que iba a tener victoria, ¿no? Entonces, este lugar de Getsemaní también nos proyecta eso, o sea, ese era el lugar donde Jesús había enseñado cosas. Ese lugar, la elección del lugar nos enseña cosas, ¿no? Nos enseña que pues, tú tienes que tener tu huerto de Getsemaní, ¿no? Cada uno de nosotros, el lugar en donde oras, en donde encuentras la sabiduría, en donde has tenido comunión con el Padre, ¿no? Donde has tenido también la posibilidad de darle a otro mensajes importantes a su vida, ¿no? Entonces, podríamos decir que una manera que tiene Jesús de proyectar que tiene la confianza, la sabiduría y el entendimiento necesarios para pasar la prueba es la elección de ese lugar, ¿no? O sea, eso nos proyecta. Al elegir el huerto, nos proyecta todo eso. Nosotros podemos entender de ahí que es bien importante que nosotros también elijamos el lugar en donde vamos a pasar por dificultades, ¿no? Donde vamos a orar cuando estamos en pruebas, ¿no? Cuando estamos en medio de pruebas, ¿no? Es el lugar en donde, ese espacio en donde tú te reservas para tener oración con Dios, ¿no? Es el lugar que puede ser tu habitación, que puede ser un estudio, que puede ser, no sé, el lugar que tú hayas elegido para tener esta comunicación con Dios, ¿no? Número 2, Jesús, además de elegir el lugar, puso acción. O
sea, podríamos decir que el segundo elemento importante de este estudio es que Jesús actuó en el lugar de Getsemaní, ¿no? ¿Qué hizo? Preparó a sus discípulos también para lo que venía, ¿no? Veamos cómo hace eso Jesús. Y vamos a Marcos 14:38, que es unos cuantos versículos más adelante del versículo principal que estamos leyendo. ¿Sí? Marcos 14:38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? Está diciendo algo importantísimo. Ya se los había dicho muchas veces Jesús a sus discípulos. O sea, estas cosas van a ocurrir. Unos momentos antes ya estaba revelando el nombre de quien lo iba a traicionar, ¿no? Ese traidor, pues se fue a cumplir la traición. O sea, para los discípulos había muchos datos de que algo grave iba a ocurrir esa noche, ¿no? Y la recomendación que les hace Jesús es pues yo diría de oro, ¿no? Porque además es una recomendación que yo creo que tú te la puedes apropiar, ¿no? Velad y orad, ¿no? O sea, no quiere decir que te desveles toda la noche. Quiere decir que estés atento, que estés, vamos a decir, con las antenas arriba, ¿no? Que estés con tu cabeza despejada, ¿no? O sea, eso es lo que es velado. O sea, cuando a ti te dicen, vas a ser el velador esta noche, pues es que tienes que estar atento, ¿no? Tienes que cuidar las puertas y ventanas de la casa, tienes que hacer tu rondín para poder ver que no esté pasando algo malo, ¿no? Eso es lo que hace un velador, ¿no? Entonces, la recomendación cuando estés pasando por pruebas y se vengan dificultades o estés atravesando ellas es que estés atento, ¿no? Que estés atento ¿a qué? Pues a las cosas de Dios, ¿no? Y orad, ¿no? Dice el versículo, velad y orad para algo muy importante, para que no entréis en tentación, ¿no? Cuando tú estás en una dificultad y se te presentan soluciones fáciles, soluciones incorrectas, soluciones inmorales, pues estás en tentación, ¿no? Velad y orad para no entrar en esa tentación, para no caer en ella, ¿no? Para no hacer una elección que sea incorrecta, ¿no? Dice además, el espíritu de la verdad está dispuesto, o sea, queremos hacer lo bueno, pero la carne es débil, ¿no? Lo que te da miedo, lo que te da incomodidad, o por el otro lado, lo que te saca del problema, ¿no? Puede ser algo satisfactorio para lo que estás sintiendo en el cuerpo, ¿no? Para la carne, para lo humano de ti, ¿no? Y entonces te puedes equivocar, ¿no? Entonces, por eso, la recomendación, y vamos a decir así, el tip, ¿no? Ahora le dicen el life hack, ¿no? El life hack es velad y orad, ¿no? O sea, despiértate, ten tus 5 sentidos en las cosas importantes de Dios, ora para no entrar en tentación, ¿no? Eso es lo que les dijo en el huerto de Getsemaní, ¿sí? Entonces, vemos eso como una primera manifestación de que Cristo en el huerto estaba actuando, ¿no? ¿Sí? Fue a orar, a tener comunicación con el Padre, pero también a preparar a sus discípulos, dándoles el life hack de enfrentar los problemas, ¿no? Veamos también Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro. ¿Capítulo qué, perdón? 5, versículo 8. Primera de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí? Es otra forma de decir lo que está diciendo Marcos 14:38, ¿no? O
Sed sobrios, estar ocupado en las cosas de Dios, ¿no? Sin aspavientos, sin vanaglorias, ¿no? Guardar la calma y velad, ¿no? ¿Sí? Despierto. Porque hay un adversario que es el enemigo, ¿no? Aquí dice el diablo, que anda buscando cómo tentarte para que caigas, ¿no? Sobre todo cuando estamos enfrentando dificultades, ¿no? Entonces, la situación que iban a enfrentar los discípulos de Jesús no era una situación fácil, ¿no? Iban a ver muy mal a su maestro, iban a ser señalados y bueno, pues ya sabemos lo que le ocurre a Pedro, ¿no? Que niega a su maestro, a Jesús, cuando había prometido justo hacer lo contrario, ¿no? Morir por él, ¿no? Y sin embargo, cayó, ¿no? O sea, no tuvo entereza, ¿no? Por eso la recomendación que después, vean quién la hace, ¿no? Pedro, ¿no? Entonces, es importante. En el huerto de Getsemaní, Jesús está, entonces, actuando, está trabajando, está enseñando todavía, ¿no? Ahora, otra acción que hace Jesús en el huerto es que nos muestra que tenía necesidades humanas, ¿no? Porque conociendo él el futuro, lo que iba a ocurrir, pues como ser humano, ¿sí? En la dimensión de el Jesús hecho hombre, también necesitaba cosas que necesitamos nosotros los seres humanos, ¿no? Veamos Marcos 14, versículos 33 y 34, ¿sí? Marcos, capítulo 14, versículos 33 y 34, 33 y Héctor, por 34. favor. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad. ¿Sí? Aquí lo que vemos es un Jesús en su dimensión humana, ¿sí? Como decimos, él vino aquí, se hizo hombre para probar las mismas cosas que nosotros, ¿sí? Y conociendo este futuro, vean, tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, o sea, a 3 de sus discípulos, para sentirse acompañado, ¿no? Para lo que hacemos cuando le llamamos a un amigo, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pues le contamos nuestras cosas y el amigo luego no tiene que hacer absolutamente nada, nada más prestarnos los oídos, ¿no? Acompañarnos, ¿no? No va a solucionar nada, ¿no? Si se trata de un problema que escapa de todo, ¿no? Eso buscaba Jesús, ¿no? Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, ¿sí? Les está pidiendo que sean compañeros, ¿no? Que lo acompañen y que estén despiertos, que estén atentos, ¿sí? Otra vez, ¿para qué? Para no caer en tentación, ¿no? Para que puedan pasar la prueba de los días que venían, ¿no? Entonces, podemos decir que en esta dimensión de esta necesidad, Jesús era como nosotros. O sea, lo que nos está enseñando entonces Jesús en el huerto de Getsemaní es que probó estas angustias que también son humanas, ¿no? Veamos, por ejemplo, qué nos dice Hebreos 4, versículo 15. Hebreos 4, 15. Leo. ¿Sí? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Sí? Está hablando de Jesús como nuestro sumo sacerdote, o sea, quien nos ha enseñado cómo acercarnos a Dios, el que mejor lo ha hecho, y que fue experimentado en las cosas de nosotros, ¿no? Entonces, por ahí también podremos decir que nos está enseñando esta humanidad, ¿no? En el huerto de Getsemaní, ¿no? Y, como decíamos, una tercera cosa que
actúa Jesús y que es la acción que realiza en el huerto, es que nos enseña el camino correcto para tener victoria en las pruebas que vayamos a vivir, ¿no? Si veamos Marcos 14, 35 y 36. Marcos 14, versículo 35 y 36. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Sí? Nos está enseñando cómo tener victoria, ¿no? Nos está enseñando cómo es correcto orar, ¿no? Dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra. Cuando tú te postras para demostrarle a alguien, es respeto, ¿no? Se postra en tierra para decir que adora al Padre, ¿no? Y oró. Y esa oración le expone al Padre la necesidad humana que tiene. Pero lo que es importantísimo es cómo concluye la oración. Dice, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, que es la necesidad humana, ¿no? El entristecerse porque venían estas cosas terribles que ya sabía que iban a ocurrir. Dice, más no lo que yo quiero, sino lo que tú, ¿no? Y esa es la forma correcta de orar, ¿no? Pedirle a nuestro Padre nuestras necesidades, pero someternos a la voluntad de Él. Mostrar en esa última frase de esta oración la confianza completa en que aquello que va a realizar el Padre, que va a permitir el Padre, es bueno y correcto, ¿sí? Aunque sea terrible, ¿no? Aunque sea terrible. ¿Por qué? Porque eso va a permitir conseguir una victoria definitiva, una victoria que nos beneficia a cada uno de nosotros, ¿no? Y que era el plan perfecto diseñado por Dios, ¿no? Entonces, esto también nos enseña el propio Jesús en el huerto, ¿no? Que esa es la manera correcta de orar, ¿no? O sea, ahí todavía, como decíamos, estaba Jesús entristecido, con necesidades, en medio de tribulación, y seguía trabajando en una enseñanza para nosotros y para sus discípulos, ¿no? ¿Qué otra cosa vemos como acción de Jesús en el huerto? Veamos Marcos 14, ahora los versículos 39 y 40. Por favor. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. ¿Sí? ¿Qué vemos aquí? Una actitud también de, otra vez de misericordia, de entendimiento, de amor a sus discípulos, ¿no? O sea, dice aquí, otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez, o sea, más de una vez, se habían quedado dormidos los discípulos. No sabemos, tendrían cansancio, no sé si a ustedes les llega a pasar que cuando han estado atribulados y pensando mucho algunas cosas, te caes de dormido nada más por cansancio, pero más mental que físico, ¿no? Algo así les pudo haber pasado a estos discípulos, con todo y que Jesús les estaba diciendo, velad, o sea, estén pendientes para no caer en tentación. Dice, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Pero lo que vemos de la actitud de Jesús es de comprensión, ¿no? De saber que sus discípulos tenían estas cosas humanas, ¿no? O sea, perdona cuando fallan, ¿no? No importa cuál es la falla, nosotros ya sabemos que Jesús nos va a comprender, nos va a perdonar y nos va, pues vamos a recibir siempre con las puertas abiertas, ¿no?
Veamos qué dice Salmos 136. Y vamos nada más al versículo 1 y 2. Pero estaría muy bien leerlo completo. Si tienes tiempo hoy antes de que te vayas a dormir, una recomendación buena sería leer completo el Salmo 136. ¿Quién lo tiene en el micrófono? Héctor, por favor. 136. 136. ¿Qué parte? Desde El 1 y el 2. El 1 y el 2. Perdón. 136. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Dios, al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. ¿Sí? Si hoy lo leen, se van a percatar de algo interesante, que cada versículo de este salmo termina con porque para siempre es su misericordia. Si hemos dicho siempre, ¿no? Cuando Dios va a decir algo importante, bueno, toda la Biblia es importante, pero cuando te mantiene una idea y te la reitera, y te la reitera, te la reitera, es más en atención a que nuestro entendimiento de humanos, nuestra forma de ser, hace que luego las cosas las veamos y no nos las aprendamos y las agarremos para nuestra vida, ¿no? Aquí, 26 veces nos va a decir, porque para siempre es su misericordia. ¿Sí? Siempre dicho por Dios, pues es absoluto. O sea, no va a haber un momento en el que no. Siempre, ¿no? Y dice aquí, porque para siempre es su misericordia. O sea, ¿cuándo no va a haber misericordia? Nunca, ¿no? Siempre habrá misericordia. O sea, el perdón siempre va a estar para el que se arrepiente, ¿no? Y que le pide a Dios perdón, ¿no? Entonces, esas tres acciones importantes son las que vemos que hace en el huerto, ¿no? O sea, sigue enseñando, está perdonando y está diciéndote cuál es la manera correcta de encontrar la victoria aún en las peores tribulaciones, ¿no? Y bueno, el siguiente tema que vamos a ver que realizó Jesús en el huerto es que triunfó, ¿no? Triunfó en el huerto, ¿no? Dices, ah, caray, o sea, ¿cómo? En el huerto, justo antes de que lo iban a detener, ¿me estás diciendo que Jesús ahí triunfó? Pues sí, ¿no? ¿Por qué triunfa Jesús? Vamos a ver Marcos 14, versículo 36. Perdón. Que ya lo leímos, que ya dijimos que era muy importante el cómo termina este versículo, pero lo que les digo es que ahí encontramos la clave del triunfo de Jesús. Marcos 14:36, por favor, Jesús. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Sí? O sea, primero Jesús está diciéndole al Padre, todas las cosas son posibles para ti. O sea, no hay nada que no puedas hacer. Todo lo que vaya a ocurrir a partir de este momento es por tu voluntad, porque tú así lo quieres, ¿no? Le pide lo que es una necesidad humana, ¿no? El Jesús humano habla ahí y dice, aparte de mí esta copa. Y donde viene el triunfo es en la parte final. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Sí? O sea, triunfa porque cumple la obra que le está encargando el Padre, ¿no? Y se somete en plena confianza a esa voluntad del Padre, aun cuando era terrible, ¿no? Porque sabía que también estaba profetizada, estaba prometida, estaba anunciada por el propio Jesús la victoria final, que es la resurrección, ¿no? ¿Sí? Y miren que Jesús además tenía a lo mejor como Dios mismo
pues salidas, ¿no? O sea, hemos leído en la Biblia que los ejércitos del cielo estaban a su disposición, ¿no? Veamos, por ejemplo, Mateo 26:53, ¿no? Mateo 26, versículo 53. ¿Acaso Miren. piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Sí? No, no fue eso. Sí, sí. ¿Sí? Porque vean, Jesús sabe en este versículo de Mateo que tiene a su disposición, dice, más de 12 legiones de ángeles. Imagínatelo. O sea, tener a tu disposición un ejército del cielo. O sea, los ejércitos de la tierra, pues de pronto intimidan, ¿no? Y nos llenan de miedo cuando en las películas vemos que se van acercando los caballos y van haciendo ruido, ¿no? Y las cotas de malla empiezan a sonar y dices, ay, vienen, y se ven en el horizonte y van saliendo, ¿no? Y lo dramatizan todo, ¿no? Lo mismo cuando se trata de una película en donde llega un tanque Panzer, ¿no? Y destruye una calle y conforme va pasando se va agrietando el pavimento, ¿no? Ahora imagínate, 12 legiones de ángeles a la disposición de Jesús para salvarlo. Teniendo eso a su disposición, el triunfo de Jesús viene por someterse a la voluntad del Padre, ¿no? Porque esa podría ser su tentación, ¿no? Salvarse de ese cautiverio, privación de la libertad, tortura y todo lo que le iba a ocurrir hasta la crucifixión y la muerte, ¿no? Porque tenía él a su disposición estas huestes celestiales, ¿no? Pero el triunfo total, podremos decirlo así, estaba en cumplir en la cruz lo que le estaba pidiendo el Padre y no en el control que tuviera del poder que él podía conjurar, ¿no? Entonces veamos, por ejemplo, Colosenses 12, versículo 15. Colosenses 12, perdón, 2, versículo 15. Dos, ¿verdad? Sí. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos. No, y sencillos. Colosenses Ah, sí, sí, 2:15, perdón. sí, sí, sí. 2:15. Aquí está. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sí, aquí se proclama que el triunfo de Cristo viene en la cruz, ¿no? Y eso me recuerda a una conversación que tuve con un muy buen amigo hace unos días, que decía que llamaba la atención el cómo en algunos otros lugares, en algunos otros templos, tienen a un crucifijo y a un Cristo con un semblante y que lo que proyecta más bien es una idea de vencimiento, de derrota, de dolor, etcétera, ¿no? Cuando la cruz para nosotros, según lo dice Colosenses 2:15, es victoria, ¿no? ¿Por qué? Retomando lo que estamos leyendo en nuestro pasaje en Marcos, en el huerto de Getsemaní, porque Jesús se somete a la voluntad, se somete a esa voluntad del Padre, aún en una cosa muy terrible, cumple la profecía, muere en la cruz, pero el triunfo viene porque la muerte no sobrepone sobre él. ¿Sí? Él triunfa al resucitar, ¿no? Y la cruz es ese símbolo, ¿no? Por eso es un símbolo de victoria, ¿no? Símbolo de que ahí está el plan de Dios consumado, ¿no? Y lo que va a ocurrir con la resurrección es para salvación y regocijo de todos, ¿no? Entonces, la
majestuosa actitud de triunfo, de aplomo y todo, es lo que nos debería de maravillar de lo que está realizando Jesús en ese huerto, en Getsemaní. Veamos Mateo 26, 55, por favor. Mateo 26, versículo 55. 26:55. En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Perdón. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me No me aprendisteis. aprendisteis. Sí. Sí, o sea, si el plan fuera de los hombres, lo hubieran podido realizar en otros momentos, pero el plan venía de Dios y fue cuando Dios lo tenía dispuesto, cuando Cristo sabía que se iba a cumplir, no antes, ¿no? Veamos Juan 18, versículos 6 al 8. Juan 18. Versículos 6 al 8. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Sí es el 8, verdad? Sí, Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejar ir a estos. sí. Otra vez, lo que está proyectando Jesús es que él sabía qué iba a ocurrir y no se opuso. Y les está diciendo, yo soy. Y todos aquellos dudan de, ¿y a quién me llevo? Pues a mí, o sea, el plan que está escrito es que a mí me lleven, ¿no? Se los está diciendo incluso a estos que iban con esa misión, ¿no? O sea, a estos que lo iban a aprender, ¿no? Veamos, por ejemplo, Juan 19, versículos 8 y luego el 11. Juan 19, un poquito más adelante, versículo 8 y luego el 11. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Respondió Jesús, ninguna autoridad Sí. tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Sí? Lo que vemos en Mateo 26, 55, en Juan 18, 6 al 8 y Juan 19, versículos 8 y 11, es que el plan está ocurriendo no porque lo estén llevando a cabo los hombres, no porque los hombres estén participando en ello. O sea, le está diciendo, ninguna autoridad tendrías contra mí al gobernador romano, que era la autoridad política más poderosa de la región. Ninguna autoridad tendrás conmigo. El que es soberano es Dios. Y esto que está ocurriendo porque Jesús se somete a la voluntad del Padre, ¿no? Y es por eso que Jesús triunfa, porque tiene confianza plena en lo que va a ocurrir, que se va a cumplir el plan y que va a resucitar. Solo así puedes someterte a la voluntad del Padre, ¿no? En el huerto de Getsemaní encontramos muchas enseñanzas, ¿no? Una más vamos a verla, Lucas 22, 43. Lucas 22, 43. ¿Qué pasa después de que Jesús se somete a la voluntad de Padre? Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Sí? ¿Por qué se apareció un ángel del cielo para fortalecerle? Porque estaba acompañado de discípulos. Y para los discípulos era importante ver que Dios lo estaba fortaleciendo. No porque Jesús no estuviera siendo fortalecido en su oración con el Padre, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que hace Dios. Cuando
Tú oras, le platicas tus necesidades, tus preocupaciones y después te sometes a su voluntad. Lo que hace el Padre es enviarte algo con lo que te fortaleces. A mí muchas veces me ha pasado que de manera, yo podría decir, indescriptible, que yo no puedo darle una explicación, después de orar, y decir, bueno, yo me someto a lo que tú quieras hacer, de pronto tengo paz y dejo de empezar a cargar eso como un lastre. Les platico aquí una intimidad de mi familia, ¿no? Nosotros orábamos mucho después de que nos casamos, pues por tener pronto un hijo, ¿no? Recién nos casamos y lo intentamos, ¿no? Pero pues parecía que los médicos decían que no era muy posible por una serie de cosas médicas, ¿no? Y pues decíamos así como de, lo último que nos estaban diciendo era que había que hacer un tratamiento y que el tratamiento llevaba un tiempo y luego después de ese tiempo había que como descansar para volverlo a intentar, ¿no? Y entonces pues, sí estábamos tristes, ¿no? Porque, bueno, han de saber, yo le llevo unos añitos a mi esposa y entonces pues yo decía que si tenía hijos a esa edad, pues ya para cuando tuvieran tal edad, ya me iba a doler la espalda a la hora de jugar con ellos y bla, 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 ¿no? Los planes del hombre, ¿no? Entonces la necesidad del hombre era, pues si me vas a bendecir con hijos, bendíceme pronto porque si no, pues soy viejo, ¿no? Esa era la necesidad humana, ¿no? En el corazón de mi esposa pues estaba eso, o sea, tener hijos, cuidarlos, criarlos, etcétera, ¿no? Y pues sobre todo decíamos, pues queremos colaborar en esto que le mandaste a Adán y Eva, ¿no? Que es reproducir y multiplicados, ¿no? O sea, queremos también tener estos hijos pues, para el crecimiento de tu reino, ¿no? Y lo decíamos con mucha vehemencia, ¿no? Hasta que dijimos, bueno, pero nos rendimos, o sea, no va a ser cuando tú lo digas, ¿no? Y la verdad es que ese día sí fue así como una oración tremenda porque fue como de decir, ya, o sea, nosotros no vamos a forzar las cosas, te lo dejamos a ti y nos sometemos a tu voluntad. Si tu voluntad es que no tengamos hijos, pues estamos de acuerdo, lo vamos a hacer. Y si tu voluntad es que los tengamos, pues tú dispón cuándo, ¿no? No pasó un mes y ya me estaba dando la noticia a mi esposa de que tenía ya prueba de embarazo, ¿no? Algunas veces responderá así Dios, otras veces te va a decir no. Pero lo que sí experimentamos esa noche en esa oración que hicimos juntos fue esto, que nos mandó un consuelo, un ángel, algo que nos fortaleció. Vamos a decir que encontramos el triunfo no en que naciera nuestro hijo, que esa es la evidencia, sino en que logramos dejar en manos de Dios eso que era importante para nosotros. O sea, conseguimos victoria con el mismo método de Jesús, sometiéndose a la voluntad del Padre, ¿no? Diciendo que no se haga mi plan, sino el tuyo, ¿no? Entonces, ese es el mensaje importante que obtenemos de la obra que realizó Jesús en el huerto de Getsemaní, ¿sí? Momentos antes de ser separado de sus discípulos, ¿no? O sea, porque desde ahí los volvió a ver hasta la resurrección, ¿no? Los dejó en un momento de persecución y de gran apuro, ¿no? Y ahí les enseñó, ¿no? Entonces eso es el estudio de hoy, el huerto de Getsemaní, la importancia de reflexionar lo que ocurrió en esos minutos antes de ser sometido a la pasión, ¿no? de Cristo, ¿no? Y es también un mensaje bien importante porque yo creo que lo que hablábamos al principio del estudio, la gente en Semana Santa sobre todo, las películas le dedican muchos minutos a toda la tortura que recibe Jesús, ¿no?
y muy poquitos minutos a lo que ocurrió en el huerto, ¿no? Pero para nosotros, los cristianos, es importantísimo meditar y reflexionar en esto que hizo Jesús, ¿no? En que nos da la solución, el mensaje correcto, y vamos a decir el life hack de cómo triunfar en las adversidades, ¿no? ¿Sí? Ese es, ¿no?, el modelo a seguir, ¿no? ¿Qué vas a hacer cuando tengas la siguiente dificultad, cuando estés atravesando la siguiente prueba? Pues eso, velar, orar para no caer en tentación, decirle al Padre tus necesidades humanas y someterte a su voluntad, ¿no? Y Él va a mandar algo que te va a dar victoria, ¿no? Si de corazón te sometes a la voluntad del Padre, ¿no? Entonces, bueno, ese es el estudio del día de hoy, y para concluir les pido que me acompañen en una oración, ¿sí? Y también a los que nos acompañan a distancia, les pido que nos acompañen en una oración. Padre bendito, Señor, te queremos dar muchas gracias, Padre, porque tú tú en todos los momentos nos enseñas y nos das grandes aprendizajes, Padre. Y tú dispusiste en tu plan perfecto que Jesús pasara por estas cosas terribles, que las conociera desde antes, que las viviera desde su humanidad, desde su Jesús siendo hombre, y que esas cosas fueran también vistas por testigos que eran sus discípulos, que lo acompañaron, ¿no? Que en esa necesidad humana Él necesitó compañerismo. Padre, te agradecemos mucho el que tú ahí nos enseñes que es también importante para nosotros cuando tenemos tribulaciones y problemas, compartir con otros y tener compañerismo con nuestros hermanos, así como lo necesitó Jesús. También, Padre, te damos muchas gracias porque encontramos en el estudio de hoy, en la obra que realizó Jesús en el huerto, la recomendación básica, importante, que debemos de atesorar y que debemos de, pues ahora sí que llevárnosla siempre en nuestro corazón y en nuestro entendimiento para pues tener victoria cuando vienen las dificultades, confiando en ti plenamente, confiando en que tu voluntad se va a cumplir, sometiéndonos a tu soberanía, a que tu poder está por encima de nosotros y que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya siempre y en todo momento. ¿Sí? También vimos y agradecemos mucho que en este Salmo 136 tú nos reiteras una y otra vez que vas a tener misericordia de nosotros. Eso nos da certeza y confianza. Y sobre todo, Padre, reconocer que en la obra que realizó Cristo, con su muerte y sobre todo con su resurrección, nosotros somos beneficiarios gratuitos de eso que es tu gracia, y que a través de ese conquistar la muerte que hizo Jesús, obtenemos nosotros salvación, Padre. Te damos muchas gracias por ello y te pedimos que nos sigas acompañando y que este mensaje pueda ser utilizado para compartirle a otras personas, que la solución a todos sus problemas es estar contigo, conocerte, aceptarte como Señor y Salvador, para que su vida vaya cambiando pues drásticamente, como ha cambiado la vida de cada uno de nosotros. Padre, te agradecemos todas estas cosas y también te pedimos estos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.